Aunque no lo sepas, tu destino eterno ya fue decidido en dos momentos en los cuales fuiste representados. En uno fuiste condenado en un huerto y en el segundo te salvó por medio de una cruz. Así vamos a dar inicio a los dos Adanes en Romanos 5. Hola y bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos visualizan a través de su programa El Fundamento de Nuestra Fe. En el programa de hoy nosotros estaremos entrando en el versículo 12 del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Romanos. Estos versículos del 12 al 21, en lo que comprende todo el estudio, son muy densos para poder desarrollarlos, así que nosotros haremos una correcta exégesis en este estudio y lo dividiremos en dos partes. Así que hoy vamos a ver nomás del 12 al 14. Así que les invito a que leamos la palabra del Señor. La palabra de Dios la leemos siempre honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Palabra de Dios. En la introducción nosotros estábamos observando sobre dos momentos que habían marcado la historia de la humanidad y que habían marcado también la eternidad. En el estudio de hoy nosotros vamos a ver dos figuras que tienen que ver con la carta de los Romanos, Adán y Cristo. ¿Por qué estas dos figuras? De hecho, el mensaje de hoy se llama así, de Adán a Cristo. La primera representación, nosotros la encontramos en el versículo 12, es Adán. Dice en el versículo 12 Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Ese hombre era Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice en el versículo 12. Nosotros entonces estamos viendo ahorita la primera representación de la historia. Claro, para entender lo que nosotros queremos ver en este estudio, nosotros tenemos que entender qué es esa representación. Dios a lo largo de la historia siempre ha tratado por medio de representantes. Si tú te das cuenta, cuando Dios pone a Adán en el huerto y se le da la orden que se le da junto con su mujer, que era Eva, Dios le dice claramente: mira, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque entonces moriráis. Si lo comes, morirás. La orden de Dios era clara. Adán decidió rebatir esa orden, o sea, decidió violar la orden que Dios le había dado. Y claro, mucha gente dice: no, pero es que fue Eva la que primero lo probó, pero eso lo vamos a ver nosotros aquí porque Dios es un Dios de orden y Dios había dado la orden al hombre, por eso Dios le pide cuentas a él. Ahora, ¿qué es lo que yo te quiero dar a entender con esto? En el versículo 12, Pablo nos está dando la entrada al pecado. Adán fue la cabeza federal de la humanidad en ese momento. Cuando el pecado entró en ese momento, porque el pecado fue esa desobediencia directa a la palabra de Dios, Adán cometió una transgresión, pero esa transgresión pasó a todos nosotros. Por eso dice en el versículo, si tú te das cuenta, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte. Vino el pecado, entró en el mundo, y como consecuencia del pecado fue la muerte. Dios se lo había dicho claro a Adán: si tú comes de ahí, moriréis. Entonces dice después Pablo: y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿a qué me refería yo con ese término cabeza federal? Yo sé que a veces los términos así se oyen muy densos y son un poquito difíciles de entender, pero es que nosotros pasamos a ser representados en ese momento por Adán. O sea, y puede tener tú la tentación, o puedo tener yo la tentación de decir: pero es que yo no escogí a Adán. Porque para que tú entiendas este término, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un país,
Estamos ahí, elegimos a un presidente y ese presidente decide declararle la guerra al otro presidente. Eso está pasando entre dos presidentes, pero las consecuencias son en general para todo el país, no solo para el presidente. Pues de esta manera era como Adán estaba como representante de toda la humanidad. La consecuencia pasó a toda la humanidad. A eso es lo que muchos teólogos le llaman el pecado original. Claro, es una doctrina que te digo que es muy densa para desarrollar. Pero lo que se quiere dar a entender aquí, la idea central de este mensaje, es de que el pecado entró. O sea, el pecado entró desde el momento que Adán desobedeció y pasó a todos los hombres. La muerte vino a todos, porque ¿cuál era la consecuencia del pecado? Eso está en Génesis. Dios les dice que si comes de ahí, moriréis. Esa era la consecuencia, la paga de ese pecado. De hecho, Pablo lo dice en una de las cartas, la paga del pecado es muerte. Y las dádivas de Dios son vida eterna. Ahora, el pecado entró, la muerte entró, pero me llama la atención como Pablo después dice, así la muerte pasó a todos los hombres, la consecuencia pasó a todos, pero dice después, por cuanto todos pecaron. Entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí es de que no es que solo pasó la muerte a todos los hombres por ese único pecado. No, es que todos pecaron, por eso la muerte siguió reinando en ese momento. Entonces, para que entendamos esto, a lo largo de este tiempo, digamos, desde Adán hasta Jesucristo, la gente siguió pecando y la consecuencia del pecado siguió siendo la muerte. Desde Adán hasta donde estamos nosotros ahorita en el año 2026, la gente sigue muriendo. O sea que la paga del pecado sigue siendo la muerte, por cuanto todos pecaron. Por eso que Pablo una y otra vez a lo largo de esta carta y de muchas cartas deja claro que todos tenemos una culpabilidad. O sea, la culpabilidad es universal. No hay quien se salve y diga yo nunca he pecado. Todos pecaron, por eso todos tenemos un destino que es la muerte. Entonces, como te decía, puede llegar a nosotros la tentación de decir, pero es que yo no escogí a Adán. Ahora yo te preguntaría, ¿tú te animas a decir que tú hubieras escogido a alguien mejor? O déjame preguntártelo así, ¿o tú lo hubieras hecho mejor que Adán? Porque si nosotros decimos, es que yo no puse a Adán ahí, pero ni tú ni yo podemos decir que hubiéramos escogido a alguien mejor o que lo hubiéramos hecho mejor que él. Dios puso al hombre ahí y lo dejó con un libre albedrío y dio una orden. La orden era clara. Dios mostró toda su bondad en el huerto, dejándoles de todo a ellos para que vivieran la vida que Dios había creado. Lo que Dios creó era bueno, pero el pecado vino a corromper lo que Dios había hecho. Dios no falló en su plan. El plan de Dios se sigue cumpliendo. El plan de Dios se cumple. Desde el momento que ellos caen, sigue el mismo plan. No es que el plan de Dios haya fallado. No es que yo los creé ahorita falló mi plan, voy a hacer otro plan. No, Dios no cambia sus planes. Dios es perfecto. El hombre, al tomar esa decisión, fue corrompido. Esa creación buena que Dios había hecho, tú lo ves en Génesis, dice, cuando Dios lo vio, todo fue bueno, o sea, todo estaba hecho bien. El problema es que el pecado estaba en el mundo. Satanás andaba provocando. El pecado ya había entrado al mundo. Uno de los primeros pecados era la codicia, la envidia. Y por eso Satanás estaba metiéndose ahí. El pecado entró por medio de un hombre y con él la muerte. En la segunda parte del versículo 12, vemos que dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces, ya vimos cómo entró el pecado. El pecado entró desde el huerto del Edén. Ahora, tenemos una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es la muerte. La consecuencia de la desobediencia de Adán fue la entrada de la muerte y empezar el reino de la muerte, porque la muerte empezó a reinar. ¿Qué fue lo que pasó? Que cada uno de los hombres, tal como nacía, empezaba una carrera para morir. ¿Por qué? Porque cuanto todos pecaron. Eso lo dice Pablo en el final de este versículo. Por cuanto todos pecaron. En Romanos 2, nosotros vimos que Pablo decía que no había excusa para nadie, de decir, no, es que yo nunca he escuchado de Dios, entonces Dios no me puede juzgar a mí igual como puede juzgar a los demás. O sea, no hay como nosotros pensemos de que alguien se pueda salvar sin Cristo. Y esto nos lo deja más claro a nosotros, porque cuando Dios dejó claro que la paga del pecado era muerte, desde el principio lo dejó claro. Cuando Adán pasó ese pecado original ya venía con todos nosotros.
Yo sé que esto tal vez es un poquito difícil de expresarlo y de que algunas personas lo entiendan, pero mira, el hijo, yo por ejemplo, pronto voy a ser padre, nuestro hijo, que va a nacer en nuestro matrimonio, viene con una naturaleza pecaminosa. El niño es lindo. Si tú ves a los bebés, tú ves a los niños, son hermosos, son bonitos de ver, pero ese niño tiene una naturaleza que pronto se va a desarrollar y va a comenzar a pecar, porque ese pecado original ya entró, o sea, ya está marcado en toda la humanidad. Por eso yo te decía al principio en la introducción que habían dos momentos que, aunque tú no lo quieras aceptar o tú no lo quieras ver, hay dos momentos que han marcado una eternidad, y ese es uno, la entrada del pecado y la entrada de la muerte, que es la consecuencia del pecado. Por eso es que el hijo que yo voy a tener también está al momento de nacer iniciando una carrera hacia la muerte, así como yo también. Yo no sé cuántos años Dios me va a permitir vivir en esta tierra, pero yo estoy en una constante carrera hacia la muerte. ¿Por qué? Porque yo estoy en un cuerpo pecaminoso también. Entró el pecado, entró en general universalmente, y asimismo la consecuencia de ese pecado. Por eso es que no hay nadie que pueda decir que se puede salvar por sus buenas obras o por ser bueno sin Cristo. No hay nadie, porque la paga del pecado sigue estando ahí y todos vamos a morir. Eso quiere decir que todos tenemos un pecado, el cual vamos a pagar, y desde ya iniciamos. Entonces, es un poquito difícil y a veces puede resultar un poquito difícil para las personas entender esta parte, pero la consecuencia está ahí clara. La consecuencia del pecado es la muerte. Y por eso tenía un reinado ahí, en esta primera entrada, en esta primera representación, mala representación de Adán. Pero como te decía también, no podemos ceder nosotros a la tentación de decir, tal vez yo lo hubiera hecho mejor. No nos metamos en eso, porque si nosotros, estando con toda la información ahorita, decidimos desobedecer a Dios, y eso lo vamos a ver más adelante, tú y yo tenemos la palabra de Dios ahora, y aún así transgredimos la palabra de Dios. ¿Cuánto más si no la hubiéramos tenido? Adán tuvo una orden también, y él por eso hizo una transgresión. Como te digo, eso lo vamos a ver más adelante, esa diferencia entre transgresión y un pecado sin conocimiento. Entrando en el versículo 13, ahora nosotros nos vamos a centrar en lo que es la culpabilidad universal. ¿Por qué culpabilidad universal? Presta atención a lo que dice el versículo 13. Dice, pues antes de la ley, ¿cuándo fue dada la ley? La ley nosotros conocemos que fue dada en el monte a Moisés. Entonces, en ese momento que se dio la ley, marcó una etapa, pero antes de ese momento había habido mucha historia en la humanidad. Entonces dice Pablo, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Escucha bien, antes de que existiera la ley, que la ley fuera dada a Moisés, había pecado en el mundo. Sí existía el pecado. Y escucha esto, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y aquí es donde realmente se pone un poco denso la forma como se pueda explicar esto. Porque ¿qué es lo que nos está queriendo decir Pablo? Que el hecho de que entonces no había ley, no eran culpables ellos de lo que estaban haciendo. Entonces nosotros tenemos que hacer una diferencia entre pecado y transgresión. Aquí es donde empieza Pablo a hacer esta diferencia. ¿Por qué? El pecado es cualquier falta al carácter santo y soberano y moralmente superior de Dios. Ya nosotros hemos definido esto muchos estudios atrás, de que nosotros podemos creer que una persona es buena según nuestro estándar, pero según el estándar de Dios, nadie que esté aquí en la tierra, en este cuerpo corruptible, va a poder llegar a ese estándar de santidad. Así que nosotros estamos en un cuerpo pecador. Entonces, esa es una distinción. Pero la distinción que hace Pablo es, una cosa es esa falta a la conformidad del carácter de Dios, y otra cosa es la transgresión, es violar un mandamiento específico de Dios. ¿Qué hizo Adán en el huerto? ¿Hizo un pecado o una transgresión? Adán claramente hizo una transgresión. El mandato fue dado específicamente: de todo árbol que esté aquí en este huerto tú puedes comer, pero de ese árbol no lo puedes comer. Y eso fue exactamente lo que hizo Adán, comer de ese árbol. Mira, como seres humanos funcionamos así. Tú quieres que algo
algo, por ejemplo, tú tienes un jardín bien cuidado y todo. Tú quieres que ese jardín que esté expuesto a las personas se maltrate. Ponle un rótulo de no pisar, de no tocar, o de no entrar, o de no arrancar flores, y la gente va a hacer todo lo contrario, porque somos llamados a violar las leyes. Todos nosotros. Tú ponte a pensar en esto. Muchas veces, y yo lo he experimentado, cuando nosotros, por ejemplo, vamos en carretera y no tenemos un rótulo de velocidad, muchas veces vamos a un límite bajo, porque como no estamos seguros a qué velocidad es el límite. Pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un rótulo que dice a 70, nosotros nos sentimos tentados a ir a 80, porque nos sentimos atraídos al hecho de violar la ley, porque nosotros cometemos los pecados. Lo que pasa que en este momento, cuando Pablo dice donde no hay ley, no sin culpa de pecado, él lo que está haciendo es una diferencia entre pecado y transgresión. Te lo puedo poner con este ejemplo. Tú vas por una carretera a 240 kilómetros por hora y vas corriendo riesgo tu vida y la vida de los demás, y vas mal, el timón te va temblando porque vas a demasiada velocidad. Pero vas en una carretera donde dice límite de velocidad, pero no dice la velocidad, solo dice límite de velocidad, pero no te dice cuál es el límite de velocidad. Entonces te encuentras un policía, pero el policía no te puede multar, no te puede hacer nada, porque no hay un límite al que tú hayas violado. Tú vas haciendo mal, tú vas poniendo en riesgo tu vida, vas poniendo en riesgo la vida de los demás. Claro que estás conduciendo imprudentemente, que lo estás haciendo mal, pero el problema es de que no había un límite, un código con el cual referenciar y decir, no, estás transgrediendo la ley. ¿Qué es lo que entonces vino a hacer la ley de Moisés? La ley que Dios le dio a Moisés. Vino a poner el código universal por el cual se podía regir en ese tiempo los judíos, pero que nosotros sabemos que era para toda la humanidad. En ese momento que Dios le da la ley a Moisés, viene ese código donde se empieza a ver cuál es entonces la multitud de pecados que se cometen. Entonces, cuando tú ya tienes ese conocimiento, ya no es un pecado como tal, pasa a ser una transgresión. Tú estás violando con conocimiento la ley de Dios. El argumento es así, que en el periodo de aproximadamente 2500 años entre Adán a Moisés, no existía un código legal escrito, no había, como los 10 mandamientos. Por lo tanto, esas personas no podían ser multadas. Digamos, parafraseando el ejemplo que te estaba poniendo, estaban haciendo malas cosas. Tú puedes ver la historia en Génesis, tú te vas para atrás, Sodoma y Gomorra y muchas más. Tú ves la historia que está antes de Moisés y hay muchas cosas que la gente estaba haciendo que eran malísimas. Y no solo eso, muchas cosas que pasaban desapercibidas, pero que estaban mal. Porque, por ejemplo, si Dios no hubiera dado en los 10 mandamientos, no codiciarás, mucha gente codiciará y no sabría que está codiciando. Entonces, ¿qué vino a hacer? Que esa ley vino a dar el conocimiento del pecado. Ahora, cuando tú transgrides eso, tú estás transgrediendo la ley de Dios. El pecado ya existía. El pecado operaba de manera real y destructiva debido a la ley que estaba en sus conciencias. Y eso nosotros lo vimos en estudios pasados, que hay una ley moral escrita en nuestros corazones y nuestra conciencia es nuestro tribunal. Nuestra conciencia es nuestro tribunal y nos declara o culpables o inocentes. Esa culpabilidad original está arraigada desde Adán. Entonces, ¿por qué es importante también definir estos textos? Porque ahí es cuando entra que nosotros no podemos pensar que alguien se puede salvar sin Cristo. No hay manera, porque el pecado estaba en el mundo cuando aún ni siquiera había venido la ley de Moisés y ya había pecado. ¿Y sabes qué? Esas personas estaban muriendo. La muerte no es un proceso biológico como tal. La muerte es una sentencia divina que Dios dejó desde el inicio de los tiempos. Dios dijo, si comes de ahí moriréis. Y desde ahí entró el pecado y desde ahí entró la muerte y desde ahí reinó la muerte. Entonces, la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Eso ha pasado por todo el tiempo y sigue pasando y va a seguir pasando hasta el final de los tiempos, porque mucha gente está muriendo sin Cristo y está muriendo culpable de sus pecados. Esa muerte es legal
porque está muriendo culpable de sus pecados. Aun si esa persona nunca escuchó de Cristo, como las otras personas no habían escuchado la ley de Moisés, ellos estaban pecando. Lo que pasa es que no tenían el código con el cual referenciar qué transgresión estaban haciendo, pero estaban pecando, porque estaban en ese cuerpo de pecado. En el versículo 14 nosotros vemos que Pablo, continuando con el contexto anterior que decía que la ley, donde no hay ley, no se inculpa de pecado, Pablo introduce el versículo 14 diciendo: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Ves que Pablo está haciendo claramente ese paréntesis en esa parte donde no existía la ley de Moisés? Para que entonces esta carta, recordemos que está escrita para un pueblo, una iglesia naciente en Roma, donde había muchas personas gentiles que se estaban añadiendo a la iglesia, pero su mayoría eran judíos. Entonces, claro que ellos tenían conocimiento de la ley y claro que ellos iban a meditar rápidamente en que la ley estaba o no estaba en ese tiempo. Entonces, por eso les dice Pablo, ustedes ven el periodo desde Adán hasta nuestro padre Moisés. Él está diciendo, cuando llega Moisés la ley, hay un periodo antes, pero durante ese periodo, dice Pablo en el 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Como nosotros veíamos en el versículo 13, en lo anterior, que hay una diferencia entre el pecado y la transgresión. La transgresión pasaba con el conocimiento ya de una ley escrita, explícita. En este caso, cuando Dios le dijo a Adán, fue una ley directa de parte de Dios y que Adán decidió desobedecer, que decidió violar. Entonces lo convirtió en una transgresión. ¿Qué es lo que está diciendo aquí entonces Pablo? Si la gente entre Adán y Moisés no tenían una ley escrita que violar, como si la tuvo Adán, que Dios mismo se la dio, ¿por qué morían? Esa sería la pregunta. ¿Por qué ellos morían si ellos no estaban transgrediendo ninguna ley? O sea, no tenían ninguna ley que transgredir. Morían porque ellos arrastraron parte de la culpa de Adán y seguían pecando, porque el pecado ya había entrado. Entonces, ¿por qué repito yo tanto esto? Porque nosotros estamos viendo aquí, digamos, el primer personaje, la primera representación que tuvimos como humanidad, Adán. El pecado entró y el pecado se desató. La humanidad empezó a pecar y a pecar y a pecar y seguimos pecando. Pero había entrado también la muerte, que era la consecuencia de ese pecado. Por eso Pablo hace ese énfasis y dice, no obstante, aunque el pecado no se inculpaba porque no había ley. ¿De qué lo ibas a condenar si no había una ley que dijera no mentirás o no codiciarás? ¿De qué ibas a inculpar a esas personas? Pero el pecado seguía estando ahí y la consecuencia del pecado seguía estando ahí. Porque les dice Pablo, ¿o qué pasó con ellos? ¿O ellos siguen viviendo inmortales en el jardín del Edén? No, ellos están muriendo como consecuencia de su pecado. Lo que pasa es que no había un código escrito. Entonces, y digamos que después de ver esto, después de ver estas consecuencias, Pablo hace una parte de una aclaración aquí y que eso nos va a dar pie para entrar en el siguiente video, en la siguiente figura que nos representó y que gloria a Dios que nos representó, porque Pablo continúa el versículo diciendo, el cual es figura del que había de venir. Y por gracia del Señor nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Pero quedémonos con esto en esta parte del video. Cuando Adán comete el pecado, la desobediencia hacia Dios, él está transgrediendo una ley de Dios. Y eso fue algo serio. El pecado entró al mundo y el pecado está arraigado aquí en el mundo. Por eso es que estando aquí en el mundo, nosotros no vamos a poder mantenernos en santidad perfecta. Dice que nosotros somos transformados progresivamente hasta la medida de aquel que es el varón perfecto, que es Cristo Jesús. A esa medida tenemos que llegar. Alguien que vino aquí a la tierra, que sufrió las tentaciones que nosotros sufrimos, pero que no pecó. ¡Wow! Siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, siendo 100% hombre, Él no pecó, pero sí sufrió las tentaciones que tú y yo sufrimos. Este versículo no es para que, o estos versículos no es para que nosotros lo tomemos como, bueno, pues todos estamos condenados, todos pecamos, entonces ¿para qué nos preocupamos? No, más bien, gloríate, gózate en el Señor, porque tú y yo estábamos de este lado de Adán, antes de conocer a Cristo. Si tú ya lo conoces, si tú ya has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú estabas de aquel lado, del lado de Adán.
Ahora nosotros somos representados por Cristo. Y eso lo vamos a ver más extenso en el próximo video. Pero lo que quiero decirte es que este video y esta parte de estos versículos, Pablo no lo estaba escribiendo como para empezar a ver de dónde viene Satanás y todo eso. No, lo que Pablo estaba mostrando aquí es la entrada del pecado. Cómo entró el pecado a la humanidad y cuál es la consecuencia de él. La consecuencia es la muerte y la culpabilidad universal. Porque todos estamos metidos ahí. Todos. No hay quien se pueda salvar porque todos, desde Adán hasta ahorita, todos vamos a morir. ¿Por qué? Por la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y este cuerpo va a morir. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú y yo, si tenemos a Cristo, tenemos esa esperanza eterna de que esto no es todo. Esto que estamos viviendo ahorita no es todo. Este cuerpo que estamos viviendo no es todo. Nosotros tenemos una esperanza que vamos a descansar en Él. ¡Wow! Gloria a Dios. Porque sin merecerlo, estando de esta culpabilidad, Cristo vino a morir por nosotros para pagar ese precio tan grande por la cantidad de pecados que tenía que pagar por nosotros. No hay manera en que nosotros podamos dimensionar el amor de Dios de este lado de la tierra. Yo creo que nosotros solo lo vamos a llegar a entender cuando estemos en el cielo con Él y cuando estemos disfrutando en Cristo, porque en Cristo somos todo, pero sin Cristo somos nada. Sin Cristo somos como esos pecadores. Vamos a morir. Sí, todos vamos a morir. De alguna u otra manera vamos a morir. O Cristo vendrá pronto. Pero la esperanza eterna no es aquí en esta tierra. La esperanza es estar con Él. Cuando pues lleguemos a esa medida y a esa estatura de Cristo, entonces nosotros podemos estar en la presencia de nuestro Dios. Ahí entonces nosotros descansaremos de todo esto. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video fue de bendición para tu vida, te invito a que le des like y que lo compartas para que más personas puedan conocer más sobre la palabra de Dios. Y también te invito a que sigas viendo la serie de estudios que hemos subido de la carta de Pablo a los Romanos y los demás videos que tenemos en el canal. Subimos videos cada viernes y pues nada, este es el canal Fundamento de Nuestra Fe. Yo soy Luis y nos vemos en la próxima.